El 9 de noviembre es una fecha muy importante en Berlín. En realidad, el 9 de noviembre pasaron muchas cosas, pero hoy vamos a hablar de una en particular, de la caída del muro de Berlín, un símbolo icónico de la Guerra Fría, que dividió no solo a la ciudad de Berlín, sino también a Alemania y el mundo en dos bloques enfrentados, el capitalista y el comunista. Su construcción y eventual caída fueron eventos clave en la historia del siglo XX. Mi nombre es Triana, esto es Triana en Berlín, y hoy te voy a contar la historia del muro de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue derrotada y ocupada por las fuerzas aliadas, que dividieron el país en 4 zonas de ocupación, una para cada una de las potencias vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La capital, Berlín, aunque situada en la zona soviética, era de gran interés para todos los aliados, por lo que también fue dividida. Las tensiones entre las potencias occidentales y la Unión Soviética no tardaron en llegar y comenzó la llamada Guerra Fría. En 1949, Alemania se dividió en 2 estados: la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental, influenciada por Occidente, y la República Democrática Alemana, la RDA, o Alemania Oriental, bajo el control soviético. Berlín se convirtió en un microcosmos de esta división, con Berlín Occidental como un enclave capitalista dentro del territorio comunista de la RDA. A medida que la situación económica y política en la RDA se deterioraba, muchos alemanes, ahora orientales, comenzaron a huir hacia el oeste a través de Berlín. Esta fuga masiva de personas, cerca de 2.7 millones de alemanes orientales entre 1949 y 1961, fue un gran problema para el gobierno de la RDA, ya que perdían trabajadores calificados y desacreditaba el sistema comunista. Para detener este flujo, el gobierno de la RDA, con el apoyo de la Unión Soviética, decidió construir un muro. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, se comenzó a levantar una barrera física que dividiría Berlín en 2. Al principio era una simple alambrada de púas, pero con el tiempo se convirtió en una estructura de hormigón de casi 4 metros de altura y 155 kilómetros de longitud, rodeada de torres de vigilancia, trincheras antitanques y patrullas armadas. Tengamos en cuenta que la situación fue que los berlineses se fueron a dormir y al otro día se despertaron con una valla que no podían atravesar. El muro no solo dividía la ciudad, sino que separaba familias, amigos y comunidades. Cientos de personas intentaron escapar de la RDA y más de 140 murieron en el intento, disparadas por los guardias fronterizos o al caer mientras intentaban escalar el muro. La vida en Berlín era muy diferente a cada lado del muro. En Berlín Occidental, con la ayuda de Occidente, la economía florecía y la ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia al comunismo. Por otro lado, Berlín Oriental sufría de una economía estancada, escasez de bienes y una represión política constante. El muro se convirtió en un símbolo de la opresión y la falta de libertad. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones, hubo intentos de resistencia y protesta. Uno de los grandes factores que contribuyeron a la resistencia dentro de la RDA fue la existencia del Stasi, la principal agencia de seguridad e inteligencia de la República Democrática Alemana. La Stasi fue una de las organizaciones de espionaje y represión más temidas y eficaces del mundo, conocida por su extenso sistema de vigilancia y control sobre la población. La Stasi tenía como objetivo principal proteger al gobierno de la RDA y garantizar la estabilidad del régimen comunista, y para lograrlo empleaban una red masiva de espías y colaboradores informales que vigilaban a los ciudadanos de la RDA y recopilaban información sobre sus actividades, pensamientos y contactos. Se estima que al menos 1 de cada 63 personas en la RDA colaboraba de alguna manera con la Stasi. Estas personas eran obligadas, bajo amenaza de muerte, a colaborar, muchas veces entregando a familiares, amigos, colegas de trabajo. Por eso en la población se generó una autocensura. Nadie opinaba en ningún lado, porque no sabían si tenían un espía dentro de su casa, en su trabajo, ni siquiera mientras tomaban un café. Se vivía en un estado de constante persecución porque siempre alguien podía estar escuchando. La Stasi no solo se ocupaba de la disidencia política, sino que también intervenía en asuntos privados, intentando controlar cada aspecto de la vida cotidiana. Esto aumentó el clima de paranoia y desconfianza que permeó toda la sociedad. La Stasi operaba no solo dentro de la Alemania Oriental, sino también en el extranjero, donde realizaba espionajes contra países occidentales y otras naciones que consideraba hostiles. La organización utilizaba una variedad de métodos para obtener información
incluidos la vigilancia, las escuchas telefónicas, la apertura de correspondencia y el empleo de técnicas psicológicas para intimidar y coaccionar a las personas. Por ejemplo, una de las técnicas psicológicas más extremas era el Zersetzung, o desintegración psicológica. Este método era utilizado para desmoralizar, aislar y desestabilizar psicológicamente a los opositores o personas sospechosas. Esparcían rumores y calumnias, difundían información falsa para dañar la reputación de las personas, manipulaban sus relaciones personales y o profesionales para provocar desconfianza entre amigos y familiares, se enviaban amenazas anónimas, llamadas telefónicas perturbadoras, se saboteaban las carreras profesionales, haciéndoles o perder trabajos o que no fueran tenidos en cuenta para ascensos, hasta enviaban objetos amenazantes para desestabilizarlos emocionalmente. Era un control detallado y meticuloso sobre cada persona y era mínimamente terrorífico. A lo largo de los años se desarrolló una cultura de oposición en la RDA, con movimientos pacifistas, religiosos y pro-democracia, ganando fuerza especialmente en la década de los 80s. Para eso te recomiendo que veas el video que hice sobre el Deutsche Punk, un movimiento clave y que poco reconocimiento se le da en la caída del muro de Berlín. Con la caída del muro en 1989 y el colapso de la RDA en el 90, la Stasi fue desmantelada. Tras la reunificación alemana se abrió al público un vasto archivo de documentos de la Stasi revelando el alcance masivo de su vigilancia. Estos archivos permitieron a muchas personas descubrir cómo y por quiénes habían sido vigiladas. Pero ¿cómo cae el muro? A mediados de los 80s, el líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo reformas políticas y económicas bajo las políticas de la perestroika, una reestructuración, y la glasnost, la apertura, que relajaron el control soviético sobre Europa del Este. Esto dio esperanza a muchos en la RDA de que un cambio era posible. En 1989, el descontento en la Alemania Oriental alcanzó su punto máximo. Durante el verano y el otoño de ese año, se produjeron masivas protestas a favor de la libertad y las reformas en toda la RDA, especialmente en Leipzig, donde las manifestaciones de los lunes atrajeron a decenas de miles de personas y al mismo tiempo miles de alemanes orientales huían hacia el oeste a través de otros países del bloque comunista que comenzaban a abrir sus fronteras. El 9 de noviembre de 1989, en una muy confusa conferencia de prensa, Günter Schabowski, miembro del Politburo o Buró Político Comunista de la RDA, anunció a los ciudadanos que podían viajar libremente al extranjero y que lo podían hacer desde ese preciso momento. Esto fue interpretado por los berlineses como una apertura inmediata de los puntos de control fronterizo. Miles de personas se congregaron en los puntos de control del muro, exigiendo que se les permitiera pasar. Abrumados y sin órdenes claras, los guardias fronterizos finalmente abrieron las puertas y la gente de Berlín Oriental y Occidental se unió en celebraciones espontáneas. Esa noche miles de berlineses comenzaron a demoler el muro con sus propias manos, utilizando martillos, picos y otras herramientas. Las imágenes de los ciudadanos derribando el muro se convirtió en un símbolo de libertad y el fin de la división de Europa. La caída del muro marcó el principio del fin de la Guerra Fría. Claro que el cambio no se dio de un día para el otro, la militarización en realidad fue más fuerte, pero dio pie a las negociaciones por la reunificación alemana, que se completó formalmente el 3 de octubre de 1990, y Berlín volvió a ser la capital de una Alemania unificada. También al día de hoy se habla del muro invisible. Claro que con el cambio de generaciones esto va desapareciendo, pero el muro caló fuerte en la mente de los berlineses, generando resentimiento, desprecio y miedo. A nivel global, la caída del muro fue el catalizador para el golpe del comunismo en toda Europa del Este. Países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria experimentaron revoluciones tanto pacíficas como violentas que llevaron al derrocamiento de sus gobiernos comunistas. La construcción del muro fue un acto de desesperación por parte del régimen comunista en la RDA y su caída fue un triunfo del anhelo de libertad y unidad. Si venís a Berlín y querés recorrer los puntos claves para conocer más de esta historia, te recomiendo empezar por el Centro de Documentación del Muro y los restos que quedan de él en la calle Brunnenstraße. Acá vas a conocer desde historias particulares a grandes eventos dentro de los años que el muro estuvo de pie. También vas a ver varias placas que marcan los túneles que hizo la gente intentando escapar y además los de la Stasi que también tenían sus túneles para espiar lo que sucedía del otro lado.
También hay historias de éxito como la de los hermanos Bethke, que no solo lograron escapar, sino que además construyeron un avión para lograr su objetivo. La historia de ellos es impresionante y está documentada porque filmaron todo. Otro lugar que puedes visitar para saber más sobre cómo se vivía del otro lado es el Tränenpalast o Palacio de las Lágrimas y la estación de Friedrichstraße. El museo es gratis y se llama así porque al ser un paso fronterizo era donde las familias y amigos se despedían sin saber cuándo se iban a volver a ver. Y no puedo terminar este video sin hablar de la East Side Gallery, la galería de arte a cielo abierto. El muro en su época tenía un montón de grafitis del lado occidental porque la libre expresión estaba permitida, pero no del lado oriental. Uno de los que pintaba el muro en esa época era el famoso artista Thierry Noir, que se instaló en el Berlín Occidental a los 24 años, viviendo en una casa ocupada. El 28 de septiembre de 1990 se inaugura el East Side Gallery con 118 artistas de 21 países. Puedes ver la obra de Thierry Noir, el famoso beso entre el líder de la Unión Soviética Leonid Brezhnev y el líder de la Alemania Oriental Erich Honecker. El título original de la obra es Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal, que fue pintado por Dmitry Vrubel, basado en una foto real. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón. Si querés ir un paso más allá, puedes dejarme un súper gracias y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana.